En esta plaza cívica, a finales de la década del 70, se registraban altos niveles de violaciones a los derechos humanos. La organización social de estudiantes, trabajadores y campesinos se manifestó en contra de la sistemática represión hacia la población civil organizada. Bienvenidos a Memoria Viva, el único programa de televisión que le lleva a hacer un recorrido por los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra identidad. Monseñor Romero es reconocido como el primer y gran defensor de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Tras su asesinato surgieron muchos hombres y mujeres que denunciaban el incremento de los asesinatos, las persecuciones, desapariciones, torturas y masacres. En 2013 se declaró el 26 de octubre como Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos, como un reconocimiento a los activistas sociales que acompañaron a miles de víctimas y familiares durante el pasado conflicto armado y que al día de hoy mantienen vigente su lucha. Monseñor Romero, Marianela García Díaz, Herbert Anaya Sanabria y María Julia Hernández son algunos activistas que trabajaban por la defensa de los derechos humanos y entregaron sus vidas como consecuencia de la lucha social del país. En los años 70 se empieza a generar un tipo de represión desde agentes del Estado selectiva hacia opositores políticos o lo que los agentes del Estado considerasen un opositor político. El método represivo fue el asesinato masivo, ¿verdad? El selectivo también, la tortura, el montar o crear terror a la población salvadoreña. Era una coyuntura de consolidación también de movimientos armados ya de carácter revolucionario, sobre todo juveniles, campesinos y obreros, y eso empieza a plantear respuestas represivas. Yo creo que es importante destacar esa situación, ese momento tan difícil donde tuvimos que lamentar la pérdida de grandes personas que se pronunciaron por el respeto de los derechos humanos, como fue el caso de Monseñor Romero, una persona que todos sabemos defensor principal de los derechos humanos de este pueblo, del pueblo sufrido, de personas que elevaron su voz en denuncia a nivel internacional. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Pero fue el primer defensor de los derechos humanos, porque él en los años 80 para allá empezó la defensa cuando venían las denuncias donde él, que yo fui una de esas que vine a poner la denuncia, y él muy amablemente lo recibía uno y lo mandaba con el jurídico. Monseñor Romero pedía que se conformara la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador en 1979. Monseñor Romero crea el Socorro Jurídico. Es un activista de derechos humanos fundamental. Es un modelo de activismo de derechos humanos y Monseñor Romero realmente fue nuestro referente, nuestro faro para seguir adelante aún después de su asesinato. En El Salvador, desde la década de los 70, surgen diversas organizaciones para denunciar la represión y los abusos de poder ejercidos desde estructuras militares como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y los Escuadrones de la Muerte. Eran muchas las familias que buscaban a sus desaparecidos. La labor del Comité de Madres fue precisamente de denunciar todos los hechos que se estaban cometiendo
y a través de los años, pues esta ha sido la labor principal del Comité de Madres en la lucha y defensa de los derechos humanos. Las madres empiezan a buscar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, y es aquí donde las madres salen a buscar una pista o alguna evidencia de dónde estaban sus hijos, y se pedía justicia, se pedía que cesara la represión, se pedía que finalizara la guerra. Porque en los años de guerra venían hasta 12 denuncias diarias que había que atenderlas. Al mismo tiempo que se atendían, había que salir en la búsqueda de esas personas que habían sido capturadas o que habían sido desaparecidas o que habían sido asesinados, pero uno tenía que atender esos familiares. Damos gracias a Dios que Madre Guadalupe aún está con vida y queremos, en primer lugar, para nosotros, para todos los organismos, ella representa una gran figura, uno porque es testigo de las violaciones que se cometieron, de la lucha que se llevó en los años de guerra, y para nosotros es realmente una persona valiosa en sabiduría, en legado y en lucha, ¿verdad? La persecución hacia los activistas sociales que denunciaban los atropellos hacia la población se incrementaron. A pesar del temor infundado por los órganos represivos, hubo muchas voces que no callaron sus denuncias, asumiendo las consecuencias. Precisamente cuando se da la represión en 1986, que se hace una campaña de captura contra miembros de organizaciones de derechos humanos, estamos hablando de tutela legal, miembros de tutela legal, de los comités de madres, estamos hablando de CRICDE, estamos hablando de la Comisión de Derechos Humanos del Salvador. Luego de haber sufrido esa represión muy directamente, se hizo una buena valoración del riesgo que podíamos correr, pues, ¿verdad? Entendíamos muchas de las personas y compañeros que tuvieron que irse fuera del país, precisamente por ese temor, ese miedo a sufrir un hecho que le llevara, pues, a perder algún familiar, pues, ¿verdad? Y nosotros estamos claros y por eso muchos nos quedamos a trabajar, a continuar nuestro trabajo. Herbert Anaya Sanabria, que fue uno de los capturados en ese operativo simultáneo, empezó a documentar no solo testimonialmente las torturas y las violaciones a derechos humanos que había sufrido como activista de derechos humanos detenido por la Policía de Hacienda, por la Policía Nacional, sino que encuentran alrededor de 900 personas pertenecientes a diferentes movimientos sociales y también de la entonces guerrilla, y empiezan a registrar los testimonios de esas 900 personas. Herbert procedió a tomar testimonios y todos ahí el equipo a pedir a un preso político que sabía dibujar, a que elaborara los diferentes dibujos de la manera en la cual la persona entrevistada narraba los métodos de tortura que se le aplicaban en los cuarteles del ejército, los cuerpos de seguridad. Esto se trabajó juntamente con el equipo de los miembros que estábamos detenidos en el penal de Mariona, claro, con la dirección de Herbert Anaya, ¿verdad?, que fue el compañero que realmente contribuyó mucho, ¿verdad?, en el trabajo que se hizo bastante sobre esta investigación dentro del penal de Mariona misma. Nuestra voz no la van a callar nunca, porque es la voz del pueblo. Los sindicatos, los gremios, todo es una forma de expresión del pueblo y eso no lo van a callar nunca. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará. El 26 de octubre de 1987 es asesinado Herbert Anaya Sanabria, de 33 años. Director de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, reconocido activista social y defensor de los derechos humanos de los presos políticos de la época. Más allá del ancho mar,
Estamos en la urbanización José Simón Cañas. Aquí fue donde mataron a Herbert Ernesto Anaya Sanabria. El 26 de octubre ellos iban saliendo en la mañana hacia el kinder a dejar a todos los niños. Y dice mi mamá, Rosita, que ella era la primera que venía saliendo de la casa y que en la esquina del pasaje, ya para salir hacia aquí al parqueo, vio que a mi abuelo le dispararon. Él estaba parqueado exactamente en este parqueo y que dice que le dispararon desde la espalda. Hasta ahora el homenaje, digamos, a alguien que como Herbert da la vida, más bien es de hecho, ¿verdad? La comunidad nacional e internacional quedó muy impactada con el asesinato de Herbert, ya que se da en un contexto donde se suponía que ya había un proceso de democratización muy avanzado. Vengo acá, sí, cada vez que queremos contar la historia, ¿verdad? Venimos a contar la historia y esto nos parece para nosotros es un gran honor, un gran orgullo que su nombre esté ahí, entre tantos héroes y heroínas que dieron su vida porque cambiaran las cosas en nuestro país. Como colectivo nos apropiamos, más que nadie quizá, para enaltecer un poco los esfuerzos que se han llevado a cabo históricos. En eso pues, entra el papel de Herbert Anaya, que como nuestro colectivo también se llama, ¿verdad? Toma el nombre de Herbert Anaya Sanabria. Empiezan los esfuerzos en 2004, realizando el primer congreso en su nombre, pero también como queriendo reconstruir, ¿verdad?, una nueva lucha de la defensa de los derechos humanos acá en El Salvador. Como estudiantes y jóvenes tenemos ese compromiso, llevarlo a cabo y realizarlo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, a lo largo y ancho del país, de dar a conocer, involucrar, organizar a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades en sus propios derechos. ¡Viva Herbert Anaya Sanabria! Desde 2013 se reconoce cada 26 de octubre como el Día del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos en El Salvador. Un homenaje a todos los hombres y mujeres que han defendido el respeto por la vida y la lucha social por la igualdad de derechos en nuestro país. Rescatar la memoria es negarnos a ser ignorantes de lo que ha pasado en este país. Quien se niega a recordar y mantener vivo lo que ha pasado, ¿le conviene la ignorancia o testarudamente prefiere mantenerse en la ignorancia? Son más de 8.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están estas personas desaparecidas? Aunque a algunas personas no les parezca, que ya quisieran que la familia dejara de exigir la verdad, creo que es difícil poder dejar de exigir la verdad, porque nosotros no podemos cerrar esas heridas sin tan siquiera se pueda, digamos, conocer la verdad. El defender la vida de cualquier persona es muy importante, así es que cuando es duro, es cansado, pero que yo les diría que aún continuamos porque la lucha sigue, todavía no ha terminado. La agonía de no trabajar por la justicia es más fuerte que la posibilidad cierta de mi muerte. Esta es solo un instante. Lo otro constituye la totalidad de mi vida. Herbert Anaya Sanabria. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación han sido los principales anhelos de los familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos. Hacemos un corte y ya regresamos con más de Memoria Viva.